Pasando a otra noticia, ya referente al Poder Judicial y con la doctora Claudia Sheinbaum, ¿se acuerdan de esta jueza, Nancy Juárez? ¿Se acuerdan cuando la jueza Nancy Juárez advirtió a la doctora Claudia Sheinbaum que si no acataba bajar la reforma judicial del Diario Oficial, el MP, el Ministerio Público, iba a tomar cartas en el asunto? Pues bueno, agárrense, porque la jueza va en serio, y está anunciando que sí va a ir sobre la doctora Claudia Sheinbaum. Pero bueno, vámonos tantito antes. La doctora Claudia Sheinbaum, el día de hoy, en la mañanera, dijo, bueno, por fin ya fui notificada. Porque acuérdense que esta jueza había dicho que la doctora ya había sido notificada. Pero que después dijo, bueno, es que nosotros sí damos notificaciones, pero no las damos en código QR. Entonces, jueza, ¿sí notificó a la doctora o no? Es que la verdad no sé, y se hizo bolas. ¿Se acuerdan cómo se hizo bolas la jueza? Pues bueno, hoy salió la doctora Claudia Sheinbaum y dijo, bueno, está bien, ya me notificaron, pero como ya me notificaron, ahora yo voy a tomar otro tipo de decisiones. Fíjense lo que dijo. A ver, ayer tan era cierto pues que no se había notificado adecuadamente que llegó una segunda notificación a la consejería y al Diario Oficial de la Federación. ¿Qué hizo la consejera jurídica? Como lo planteamos, hoy en la mañana estaré enviando un comunicado al Congreso de la Unión para su opinión y, por otro lado, la propia Consejería Jurídica le pregunta al Diario Oficial de la Federación qué procede. Vale la pena, primero, lo que hemos estado planteando aquí es que este procedimiento, y vamos a invitar en otro momento a que se dé toda la argumentación jurídica por parte de la Consejería Jurídica, pero hemos estado planteando que no tiene sustento. Bueno, la doctora dice, vamos a dar notificación. Y aquí, para ir agarrando bien el rollo, fíjense. La doctora Claudia Sheinbaum dijo, vamos a dar notificación y vamos a preguntarle al legislativo si podemos bajar el Diario Oficial de la Federación. Porque hay que recordar algo. El Senado tiene la última palabra y aprueba las reformas. Una vez que las aprueba, las manda al Congreso, al constituyente, que son los congresos locales. Regresa, es revisada, se le notifica a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados le da la orden al director del Diario Oficial de la Federación para que sea publicada. Ese es todo el procesito. Pues bueno, la doctora le dijo a esta Ernestina Godoy, ¿sabes qué? Necesito que notifiques a los diputados y a los senadores y les preguntes, oigan, ¿podemos bajar la publicación de la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación? Y pues bueno, ya lo hicieron. El día de hoy, Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la Cámara de Diputados, dice, ya recibimos la consulta que comentó la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañana del día de hoy y esta es la consulta. Minutos más tarde, dice Sergio Gutiérrez Luna, como presidente de la Cámara de Diputados, he enviado respuesta a la consejera jurídica Ernestina Godoy sobre la consulta enviada esta mañana. ¿Y qué fue lo que dijo Sergio Gutiérrez Luna? ¿Verdad? A ver, creo que ahí se ve mejor. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Cuál fue la respuesta? Ahí les va. En este sentido, se reafirma que la reforma constitucional en materia del Poder Judicial fue promulgada y publicada cumpliendo escrupulosamente con los requisitos que establece el artículo 135 constitucional, siendo imposible revocar o eliminar su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por lo tanto, no existe, y lo repito, por lo tanto, no existe posibilidad jurídica alguna para atender una resolución que contradice el mandato constitucional. Por lo anterior, esta soberanía considera que la presidenta de la República no está obligada a llevar a cabo la eliminación de dicha publicación oficial, ordenada por la titular del juzgado décimo, la jueza Nancy Juárez, con residencia en tal. Se trata de un hecho total e irrevocablemente consumado y de imposible realización legal, material o fáctica. O sea, en pocas palabras, Sergio Gutiérrez Luna, la Cámara de Diputados, le dice al Ejecutivo, no se puede borrar del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial.
Ahora bien, eso no nada más llegó a la Cámara de Diputados, también llegó a la Cámara de Senadores. Y en la Cámara de Senadores, así fue como se presentó, ¿sí?, este punto. Fíjense. La titular del Juzgado 19º del Distrito en el estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Coatzacoalcos, emitió un acuerdo cuya copia se anexa al presente oficio, en el que se requiere a la Presidenta de la República que proceda a la eliminación de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Cuarta, tal decisión es claramente violatoria de las facultades soberanas del constituyente permanente y a través suyo se pretende obstaculizar la reforma constitucional en cita. Quinto, dada la gravedad de este proceder y toda vez que el Ejecutivo Federal se limitó a dar cumplimiento a los mandatos emanados de la reforma constitucional, respetuosamente se plantea a esa soberanía la consulta acerca de si es procedente eliminar dicha publicación en el Diario Oficial de la Federación. Nuestra opinión es en el sentido categórico de que ello no es en modo alguno viable, en virtud de que la publicación es un hecho irremisiblemente e irrevocablemente consumado, por lo que la eliminación ordenada por la jueza de distrito es de imposible realización legal, material y táctica. Más aún, se incurriría en un flagrante violación al principio de la integridad e inalterabilidad del Diario Oficial de la Federación, previsto en el artículo 7º bis de la ley que regula a ese órgano de gobierno constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Les reitero las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración. Artículo 7º, porque estos personajes, estos jueces de carrera, dicen ellos, son muy buenísimos para dar suspensiones y amparar, y para decir que el artículo 61 es ley secundaria y bla, bla, bla. Pero son incapaces de mencionar que hay un artículo que protege lo que se publica en el Diario Oficial de la Federación. ¡Ajá! Pequeño, gran detalle, ¿verdad? No, hombre, échenle hasta aguacate, como dicen en el barrio, ¿verdad? Échenle, total. Pues, ¿qué? Ya están por encima de la ley, ya están pasándose las cosas por el arco del triunfo, pues nos pasamos también el artículo 7, que protege todo lo que se publica en el Diario Oficial de la Federación. Total, bastaba más. Pero bueno, para esto salió también Noroña. Y Noroña dice categóricamente, pues aquí en esta soberanía llamada Cámara de Senadores, la consulta que nos hizo la presidenta por medio de Ernestina Godoy, en donde nos pregunta si puede bajar o si está obligada a bajar la publicación de la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación, nosotros decimos que no. Y así lo dijo Noroña. Tomando en cuenta que la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se declaró reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Poder Judicial de la Federación, fue consecuencia directa e inmediata del ejercicio de las atribuciones excepcionales inherentes al constituyente permanente previsto en el artículo 135 constitucional. Esta soberanía considera que la Presidenta de la República no está obligada a llevar a cabo la eliminación de dicha publicación oficial ordenada por la titular del Juzgado 19º del Distrito en el estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Coatzacoalcos. Actuando en los autos del juicio de amparo 823/2024, máxime que en el artículo 7º bis de la Ley del Diario Oficial de la Federación y gacetas gubernamentales, claramente y sin lugar a dudas establece el principio mandatorio de la integridad e inalterabilidad del Diario Oficial de la Federación, lo que le comunico para todos los efectos legales que sean procedentes, y firmaría un servidor en respuesta a la licenciada Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del... Pues ahí está. Y para que quede más claro, ahí les va. El Senado de la República aprobó una decisión sin precedentes. Con 81 votos de Morena, Partido Verde y el PT, autorizaron al Ejecutivo encabezado por Claudia Sheinbaum a desacatar una orden judicial, dice Juan Ortiz. Pero me gusta lo que escribe Juan Ortiz. ¿Por qué? Porque con él podemos leer la otra cara de la moneda, ¿sí? La parte en donde les duele, ¿sí? Ahí es donde les pega en lo blandito.
Dice, la instrucción era clara, retirar del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial. En caso de no estar de acuerdo, debió impugnar algo que no hizo, dice él. Un total de 36 senadores del PAN, PRI y MC votaron en contra, pero no fue suficiente. Ojo, votaron 117 senadores. ¿Dónde estaban, yo me pregunto, los otros senadores del PAN y del PRI? ¿Dónde? Yo me pregunto, ¿verdad? Pero bueno, dice, y aquí esto es lo interesante, porque hemos venido platicando de la supremacía constitucional, que la supremacía constitucional, por un lado, es buena, está la parte positiva de la supremacía constitucional, pero ellos están manejando la supremacía constitucional como algo negativo. Pero espérense, fíjense. Dice, esto abre un nuevo capítulo en la relación entre los tres poderes, un nuevo capítulo en la relación, interesante, dice, un poder legislativo da permiso a otro, el ejecutivo, para desafiar al judicial. Y con esto último, para desafiar al judicial, nos lleva sí o sí a esta entrevista de Javier Lainez Potisek. A esta entrevista nos lleva. En esta entrevista, Javier Lainez Potisek, que para mí es lo más parecido a Marco Cortés, porque la verdad son incapaces de hilar ideas y les gana la lengua y se les salen las verdades hasta por las axilas, pues bueno, le dijo a Azucena Oresti un montón de barrabasadas, pero hay una cosa bien interesante que le dijo a Azucena Oresti, que llegado el momento, ¿sí?, ellos como Suprema Corte van a tener que ponerse sí o sí por encima de la Constitución. Entonces, yo me pregunto, o yo le pregunto a Juan Ortiz, ¿quién va a estar desafiando a quién? Porque él dice, para desafiar al Poder Judicial. Entonces, el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, puede desafiar a lo que sea. Y nadie puede desafiar al Poder Judicial. Eso, mi querido Ortiz, es una visión sesgada. Pónganle atención a este brother. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene facultades para echar atrás hoy esta reforma al Poder Judicial. Las tiene, desde mi punto de vista. Yo no sé si se lograrían las mayorías en... ¿Necesitan 8? ¿Cuántos votos necesitan? En acción se requieren 8 votos, sí. Bueno, también estamos en discusión, Azucena, porque la reforma está tan mal hecha que acuérdate que aparentemente la exigencia de 8 desapareció del texto constitucional. Para que sean... Fíjense, híjole, es que les digo que este es el Marco Cortés, pero en el Poder Judicial. Marco Cortés está en el legislativo, este está en el Poder Judicial. Utilizan la reforma al Poder Judicial a conveniencia. Así, a conveniencia. O sea, la reforma al Poder Judicial, ellos no la aceptan. No la ven como una ley. No la ven válida. Pero como la reforma indica ahí que llegado el momento, van a ser 6 mayoría calificada dentro de la Suprema Corte, pues ahora sí, esa partecita, como si les conviene, la quieren agarrar, ¿verdad? Pero miren, continuemos. Tramposos y cínicos es lo que son. 6. Para que sean 6. Entonces, ahí se abrió también el margen de interpretación. 6 cuando llegue la nueva corte, o sea, ¿sí? Hay argumentos muy válidos que yo he escuchado de compañeros en el pleno que dicen que además pusieron ahí un transitorio. Interpreta literalmente lo que te estoy ordenando ahí. Así y ya está en vigor, teóricamente. Entonces, son 6 o ¿dónde 8? sacamos los 8? Ajá. Entonces, eso todavía tenemos que definirlo, ¿eh? Si van a ser 6 y 8. La cuestión supongamos que son 8. Vamos a suponer. Sí, requeriríamos 8, pero... La pueden echar atrás. En vía acción y controversia, hoy en día, sí. Cuidado, porque si... Digo, no es por echarles, pero, por ejemplo, las 3 ministras han dicho no. Ellas comparten el punto de vista, yo lo respeto, de la mayoría en el Congreso de decir no, la Corte no la tendría que tener expresa y no puede hacer absolutamente ni en procedimiento ni en fondo. Es 8, 3 morenistas. Exactamente. 8 ministros, 3 morenistas, ¿no? Esa sería la votación. En caso de que se cumpliera la mayoría, lo echaran para atrás y la presidencia dijera yo no acato y sigo adelante, ¿qué viene? Yo creo que estaríamos ante un grave conflicto constitucional. Vamos, dilo. ¿Con qué consecuencias? No quiero llegar a ese punto pues, con consecuencias inimaginables en este momento.
Es difícil hacer una proyección de lo que pueda pasar. Exactamente. Por lo inédito, ¿no? Porque en estricto sentido. Ay, Potisek. Bueno, fíjense, cómo es tramposo este hombre y cómo es unineuronal, como yo le digo. Se le va la boca al tipo. Le dice a Azucena, 3 morenistas y 8 que no son. O sea, fíjate, y en lugar de que él le diga, no a Azucena, todas ellas traen carrera judicial, que ojo, la Inés Potisek no es de carrera judicial, ¿eh? Ojo, porque se las dan muy de carrera judicial, pero él no es de carrera judicial. Pues bueno, le siguió el juego a Azucena Oresti, ¿sí? Y le va a seguir el juego a absolutamente todo con tal de tumbar la reforma al Poder Judicial. Y en este jueguito, o en este, ¿cómo le podríamos decir? En este caso ya extremo, en donde están ubicados estos personajes del Poder Judicial que quieren tumbar la reforma al Poder Judicial, tenemos que volver a poner o traer a la discusión a la jueza Nancy Juárez. Porque la jueza Nancy Juárez, en una entrevista también con Azucena Oresti, ya ve que ella sale hasta en el serial, nos está saliendo esta jueza, porque están hablando de que lo están reprimiendo, que hay represión, pues están en todos los medios, ¿verdad? Ya todos sabemos quién es Nancy Juárez. Pues bueno, Nancy Juárez, esta jueza, dice que ya se le acabó el tiempo a la doctora Claudia Sheinbaum. Ya, presidenta, se le acabó el tiempo. Dice que si Claudia Sheinbaum no baja del Diario Oficial de la Federación la publicación de la reforma judicial, le caerá todo el peso, literal, todo el peso del Ministerio Público. Y así fue como lo dijo. Si no se interpone este recurso, 12 del mediodía, se da vista al Ministerio Público, usted termina su labor, el Ministerio Público entra para pues echar a andar las sanciones correspondientes. En todo caso, que usted nos había dicho son una penalidad de prisión de 3 a 9 años, una multa y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Difícil, ¿no? Tendría que correr un desafuero, etcétera, etcétera, etcétera. Previamente, ¿verdad? Así es. Bueno, pero ahí están las sanciones, jueza. Vamos platicándolo en partes, vamos a ver si hoy se interpone este recurso y entonces ya toma otro matiz, ¿no? Pues este enfrentamiento, esta discusión, este desacato. Jueza Nancy Juárez, ¿usted ya fue notificada de la sanción o de la llamada de atención desde Palacio Nacional ya legalmente? Aún no, Azucena, la verdad que únicamente lo he escuchado en medios y bueno, pues estoy en espera. Sí. Bueno, que le va a caer todo el peso de la ley a la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen eso? Pues miren, si nos ponemos a hablar de que le va a caer todo el peso de la ley a alguien, debería de caerles a estos trabajadores que encerraron a los trabajadores del Consejo de la Judicatura Federal. Pues bueno, salió la nota de que trabajadores del Poder Judicial liberan acceso a edificios de la Judicatura. ¿Y dónde está la ley ahí? Pregúntome yo, ¿dónde? ¿Quién va a poner orden en esos trabajadores que encerraron a otros trabajadores del Consejo de la Judicatura? Eso no se le llama privación de libertad, pregúntome yo, ¿verdad? Porque ahora ya hasta me la voy a pensar para citar un artículo o una ley, porque como dicen estos jueces, magistrados y ministros, pues que ellos tienen la última palabra en la interpretación de las leyes y los artículos. Pues entonces al carajo, ¿verdad? Pues ¿para qué queremos leyes y artículos si los jueces y magistrados son los que van a tener la última palabra y van a decir, bueno, el artículo dice azul, pero como el azul a mí no me gusta, pues voy a decir blanco? ¿Sí? Ay, Roberto, ¿qué onda con ese ejemplo absurdo? Pues se han venido con una oleada de ejemplos absurdos a Azucena Oresti y todos estos personajes donde dicen, es que con tanta modificación al Poder Judicial, después van a quitarle hasta el derecho de votar a las mujeres. Es más, si te quieres poner playeras de raya, te van a meter a la cárcel por usar playeras de raya. ¿Quién empezó con los ejemplos absurdos? Pregúntome yo, ¿verdad? Pero bueno, hablando de absurdos, híjole, es que en verdad, agárrense porque también van a hacer corajes junto conmigo. ¿Se acuerdan que les dije que yo veía difícil a imposible que los trabajadores del Poder Judicial regresaran a trabajar el lunes? Pues, ¿qué creen?
ya salió Patricia Aguayo a confirmar que no van a regresar a trabajar. Ay, Roberto, eres un pitonizo. No, no soy pitonizo. La verdad, pues es que 2 más 2 son 4. Y estos personajes, estos trabajadores del Poder Judicial, estos paristas, porque no quiero generalizar, han venido desobedeciendo todos sus comunicados, no los que les están dando. Ellos dicen, vamos a regresar a trabajar y vamos a hacer una huelga desde donde estamos trabajando. Y 3 doritos después, no, siempre no vamos a regresar a trabajar, vamos a seguir en huelga. Pues